Muy buenas noches, amada iglesia, querida audiencia de Centro Cristiano de Adoración. Hoy estamos en una nueva transmisión de nuestra iglesia, ¿sí? Los días sábado, como es habitual, 19:30, los días domingo, 19:30, los días martes y los días jueves, también en el mismo horario, ¿sí? Transmitiendo en vivo desde Facebook, ¿no? Compartiendo una palabra de aliento, ¿no? Para este tiempo y para poder estar unánimes en un mismo espíritu, como dice la palabra, y que el fuego de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas y que podamos ser heraldo de lo que el Señor quiere decir. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos aquellos que se están sumando, a quienes no nos conocen. Nuestra iglesia se llama Centro Cristiano de Adoración. Estamos en la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Y les quiero volver a recordar, tenemos muchos barbijos en nuestro poder. Si alguien está necesitando, si conoce a alguien que esté necesitando barbijos en este tiempo, la iglesia tiene para poder suministrar a quienes lo estén necesitando. Así que bueno, quiero ir a entrar en el tema de hoy y le puse como título tiempo de cosas nuevas, ¿no? Y cuando hablamos de cosas nuevas me refiero a las cosas que hace Dios, ¿no? No sé cuántos de ustedes saben que Dios puede hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Por el poder de su palabra, ¿no? Por el poder de su palabra, lo que no era fue hecho. Y así hace Dios con nosotros y con todos aquellos que depositamos nuestra fe en Jesús. Bien, les voy a leer en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Y habla del paralítico de Betesda. Dice lo siguiente: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos días yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bueno, en este relato vamos a ver diferentes aristas de la sanación de este cojo que estaba, o de este paralítico, mejor dicho, que estaba, dice la palabra, en la puerta del templo, ¿no? En una de las puertas en una de las 12 puertas del templo, y dice que este paralítico yacía hace 38 años en ese lugar, ¿no? 38 años esperando, quién sabe, por el milagro de sanación. Y dice que en el pórtico había un estanque llamado de Betesda, ¿no? Que había en una multitud de enfermos que estaban ahí al costado, que no tenían esperanza. Y dormían ahí tan solo, ¿no? Para ver si tenían la oportunidad
de tocar el agua primero en el tiempo que dice que el ángel de Jehová descendía sobre el estanque y ocurrían los milagros. Y entre toda esa multitud de enfermos, como describe la palabra, que no era el único, ¿no? Estaba este paralítico, ¿no? Que hacía 38 años que padecía esta enfermedad, ¿no? Y yo creo que después de 38 años de parálisis, su núcleo de relaciones sociales estaría reducido a nada. Una persona en ese estado ya dejaría de tener una vida, entre comillas, lo que nosotros llamamos normal, sujeto a quien pueda dignarse a transportarlo para cuando él quisiera movilizarse hacia un lugar. Bueno, y una serie de cosas que no tendría sentido enumerar, que cada uno de nosotros podríamos imaginarnos que tener ese impedimento podrían ocasionar en la vida de una persona, ¿no? Pero dice la palabra, y esto es lo interesante, ¿no? Que de tiempo en tiempo pasaba algo. Y en el original dice que de kairos en kairos, ¿no? Y kairos es el tiempo de Dios, ¿no? Y hay un tiempo de Dios, ¿no? Y en esto me quiero hacer hincapié, que hay un tiempo de Dios para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. No hay un tiempo, hay un momento específico en donde Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Y ese es el tiempo de Dios, ¿no? Y saben que este es un texto en el cual muchos de nosotros, los pastores principalmente, nos refugiamos cuando por ahí nos increpan con preguntas a las cuales no tenemos respuestas. ¿Y qué decimos? Y hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Y la verdad que no lo sabemos, ¿no? La verdad que no lo sabemos cuál es el tiempo de Dios. No sabemos cuál es el momento justo que Dios preparó para mover el estanque sobre tu vida, para que puedas recibir ese milagro que estás esperando, ¿no? Para que puedas recibir esa transformación que va desde adentro hacia afuera. Pero yo te puedo asegurar, querida audiencia, que hay un tiempo kairos en la vida de cada uno de nosotros, que hay un tiempo que el Señor preparó para que las aguas se agiten y puedas zambullirte dentro de la presencia de Dios y comenzar una nueva vida, ¿no? Y cuando el kairos de Dios viene sobre tu vida, no hay parálisis que te pueda frenar para recibir la bendición que viene de lo alto. Ahora, cuando nosotros estamos en el kairos de Dios, ¿no? Las condiciones para nuestro milagro se van preparando, ¿no? Y vamos a repasar acá, dice que el kairos de Dios colocó a este hombre en un lugar, primeramente, en Jerusalén. Pudo haberlo puesto en otro lado, pero no, el tiempo colocó a este hombre en Jerusalén, en un lugar específico y en la puerta de las ovejas, ¿no? Dice la palabra. El templo tiene 12 puertas, ¿no? Y no quiero adentrarme en eso, pero le puedo dejar una referencia en el libro de Nehemías, ¿no? En la reconstrucción del templo, ahí pueden haber, o pueden leer acerca de las 12 puertas del templo, lo que significa cada una de esas puertas. Y este hombre estaba en la puerta de las ovejas, ¿no? Y no solamente estaba en Jerusalén, sino que estaba en la puerta indicada, sino que ese día, en Juan 5.1, dice que subía Jesús a la fiesta, ¿no? Porque habían fiestas que también celebraban los judíos y habían 3 que eran muy importantes para ellos. Y él estaba ahí, ¿no? En la puerta de las ovejas, estaba en Jerusalén el día que Jesús subía a la fiesta. Pero lo más importante no son estas condiciones que se fueron dando solamente, sino la condición de estar en Jerusalén, la condición de estar en el pórtico de las ovejas, la condición de estar en una fiesta, sino que aparece Jesús
y el enfermo fue sanado, ¿no? Y ese es el tiempo Kairos de Dios, que a veces Dios está preparando para nuestras vidas, ¿no? Y lo que trae el Kairos es justamente esa fe, ¿no? Y ese cambio para que tu vida pueda cambiar, ¿no? Para que los milagros de Dios se puedan activar en tu vida. Las condiciones del milagro estaban dadas en ese momento y Jesús se encontraba ahí. El tiempo de Dios muchas veces te ubica en el sitio correcto, te coloca en las condiciones correctas, te coloca en las circunstancias correctas para que el milagro que estás preparando suceda en tu vida. Y quizás muchas veces esa situación y esa condición no son las más favorables, ¿sí? Yo te podría contar ahora un testimonio, pero me extendería mucho en la charla, pero te lo voy a simplificar a 4 o 5 palabras, ¿no? En el momento, quizás en uno de los momentos más cruciales de mi vida, embuido en las adicciones, mi esposa, bueno, tiene un ataque de crisis, estando en la casa de mi suegra, me llaman por teléfono, voy a verla, y ese para mí era un momento, según mi entender, lejos, ¿no? de ser un momento que Dios estuviese preparando para mi transformación. Y sin embargo, en ese momento, en medio de esa circunstancia, en medio de esa aflicción, me encuentro con una persona, ¿no? que me dijo, Dios nunca llega tarde y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y ese fue un momento de quiebre, fue un momento bisagra en mi vida. Ese fue un tiempo Kairos que Dios preparó y que transformó mi vida para siempre, ¿no? A partir de ese momento y en adelante nunca más me solté de la mano del Señor y pude experimentar una transformación y un milagro en mi vida y en la vida de mi familia. Ahora, 4 condiciones que Dios preparó para que este enfermo sanara, ¿no? Porque, como te decía recién, Dios va preparando las condiciones para que el milagro en tu vida pueda suceder, ¿no? Y vamos a hablar acerca de estas condiciones. Número 1, el paralítico estaba en Jerusalén. Dice el texto que Jesús subía a Jerusalén. La primera condición era que estaba en Jerusalén, que Jerusalén es la ciudad de Dios, ¿no? La Biblia dice que Jerusalén es la ciudad del Dios vivo, que Jerusalén es la ciudad de la palabra. Y el milagro siempre comienza donde hay palabra, y no hay milagro sin palabra, ¿no? Y volviendo a esto que yo les decía acerca del testimonio de mi vida, yo llorando, ¿no? Quebrantado por la situación, sin entender que Dios estaba preparando un tiempo Kairos para mi vida, encuentro en un reflejo de una ventana que decía JER333, ¿no? Que quiere decir Jeremías 33:3, ¿no? Que dice la palabra que Él nos mostrará, ¿no? Que las cosas que tiene oculta, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Clama a mí y yo te responderé, es la palabra de Jeremías 33:3. Y saben que en ese momento, en ese tiempo Kairos, que yo no encontraba una respuesta, ¿no? a mis problemas, esa palabra fue una palabra que atravesó mi vida, no como lo declara en la misma escritura, como una espada de doble filo, ¿no? Y ahí entendí que la respuesta venía de parte de Dios a mis problemas. Ahora, la palabra te da certeza y te da dirección, iglesia, por eso debemos recurrir a la palabra. Y Jerusalén es la ciudad del templo y es la ciudad de la adoración, ¿no? Porque en el templo nosotros adoramos, y si hay templo hay sacerdote, si hay sacerdote hay adoración, y se van preparando no todas las circunstancias
para que los milagros puedan suceder en nuestras vidas, ¿no? Porque cuando estamos imbuidos en un espíritu de adoración, las cadenas empiezan a romperse y Dios empieza a obrar milagros en nuestras vidas. Dice que Apocalipsis dice que la oración es el incienso de los santos, ¿no? Y que Dios estaba preparando el momento, ¿no? Para que ese hombre después de 38 años pudiera recibir el milagro, ¿no? Para que pueda dejar su pasado. Yo no sé en esta noche cuántos de ustedes están esperando un milagro de parte de Dios, ¿no? ¿Cuántos están como este paralítico, ¿no? Esperando que las aguas del estanque se muevan para ver si podemos recibir un milagro? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos nuestra situación, vemos nuestro problema, no como algo que no tiene solución, que solamente un milagro lo podría resolver. Y yo esta noche quiero decirte que ese milagro se llama Jesús y que ese milagro puede ser real, ¿no? Que el mismo Jesús puede mover el estanque de tus problemas y colocarte en la situación indicada para que pueda tu vida ser transformada. No, hay milagros que suceden en nuestra vida cuando nosotros aceptamos la soberanía y el gobierno de Dios. No, eso significa cuando nosotros nos atenemos a lo que dice su palabra, ¿no? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro único Salvador, ¿no? Recibimos el favor de la gracia inmerecida, ¿sí? Y ya nuestra salvación está garantizada, pero ahora necesitamos movernos bajo la soberanía de Dios para que las cosas puedan empezar a funcionar en nuestras vidas, ¿no? En Hebreos 12:2 dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? La palabra dice que nosotros, dentro de la soberanía de Dios, si nosotros aceptamos a Jesús, vamos a gobernar, ¿no? También al lado de Él. Ahora, los que estaban en Jerusalén o los que están en Jerusalén tenían la palabra, tenían la adoración, tenían la oración, tenían gobierno. Todo eso es representativo de Jerusalén, ¿no? ¿Y qué es representativo de Jerusalén hoy? La iglesia, ¿no? Y cuando hablo de la iglesia no hablo de una iglesia física, sino que hablo de la iglesia como cuerpo, ¿no? En la iglesia como cuerpo es donde nosotros tenemos que encontrar la adoración, la oración, ¿no? El gobierno que tiene que ver con la cabeza que es Jesús sobre nuestras vidas. Él es el buen pastor por excelencia, ¿no? Y todo eso es representativo de la iglesia. Entonces el Kairos de Dios puede preparar tu vida para recibir el milagro, ¿no? Esta era una de las primeras condiciones, ¿no? Que el paralítico estaba ¿en dónde? En Jerusalén. La segunda condición dice que había una fiesta, ¿no? Y la palabra dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Esto está en el Salmo 122 y este salmo se escribió por los hombres que subían a Jerusalén, ¿no? Y como les decía recién, hay 7 fiestas que celebran los judíos en Jerusalén. Y 3 de ellas son obligatorias, como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y este hombre estaba en medio de una fiesta, postrado, y el milagro ocurre en medio de la fiesta, ¿no? Y esto tiene que ver porque nosotros servimos a un Dios de celebración, ¿no? Aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las circunstancias adversas, nosotros servimos a un Dios de celebración. Y saben que Jerusalén es una ciudad que está a más de 800 metros de altura del nivel del mar,
y en la época de las fiestas iluminaban todas sus murallas, ¿no? Y se podían ver de todas partes. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Estaba haciendo alusión a Jerusalén, porque Jerusalén se vestía de fiesta, ¿no? Y hoy te quiero animar en esta noche que si querés un milagro en tu vida, que empieces a vestirte de fiesta, que empieces a subir a Jerusalén, ¿no? Que empieces a subir al lugar donde hay oración, que empieces a subir al lugar donde está la adoración, que empieces a subir al lugar donde Jesús ilumina desde arriba, y tu vida va a empezar a prepararse para una fiesta y para un milagro. En tercer lugar, para que esta condición se dé, te digo, tenés que ser oveja. No vas a decir, pastor, ¿cómo me va a decir que tengo que ser oveja? Sí, tenés que ser oveja, ¿no? Dice que hay 12 puertas en el templo de Jerusalén, pero el hombre estaba en la puerta de las ovejas, ¿no? Y la Biblia dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista se siente oveja, pareciera, ¿no? Y Jesús está llamando también a sus discípulos ovejas. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Entonces apacienta mis ovejas. Ahora, de las 12 puertas que hay en el templo, insisto, este hombre estaba en la puerta de las ovejas, ¿no? Y no hay mejor condición que la de ser una oveja, ¿no? Las ovejas dicen que no tienen una visión más larga que 100 metros. Por eso nunca reconocen caminos y una oveja no puede sobrevivir sin un pastor. Por eso el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso la visión del reino te puede hacer llegar más lejos de lo que jamás hubieras pensado que ibas a llegar. Tu vida quizás por la propia visión que tenías de vos mismos, no podría llegar a un lugar a donde Jesús te puede llevar, porque Él es el buen pastor, Él es el pastor. Las ovejas oyen mi voz, ¿no? Y me conocen. Y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tremenda promesa de Jesús para tu vida. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este hombre hace 38 años que estaba tirado al costado del estanque y nadie lo pudo guiar. Pero un día apareció el buen pastor. Yo no sé hace cuántos años estás tirado, estás lisiado espiritualmente, estás quizás paralítico en tus emociones, quizás la falta de perdón está consumiendo tu vida más que una enfermedad terminal. Pero hoy quiero decirte que si dejas que el buen pastor te guíe, vas a poder recibir ese milagro que estás esperando, ¿no? Y siguiendo con el pastor y con la oveja, ¿no? El salmista también dijo, Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿no? El Señor dijo, no temas, manada pequeña, que tu Padre le ha placido daros el reino de Dios. La Biblia advierte, heriré al pastor y el rebaño será disperso. Las ovejas siempre necesitan la ayuda del pastor, ¿no? Por eso el salmista dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Dicen que las ovejas tienen un olor que atraen las moscas y que lastiman su nariz y que la infección sube a su cabeza. Por eso el salmista dijo, unges mi cabeza con aceite.
¿no? Y el buen pastor deja las 99 para ir a buscar a aquella oveja que se perdió. Amada iglesia, quiero decirte en esta noche que no sé cuál es tu situación. No sé cuál es el milagro que estás esperando. Ese milagro que pareciera que no está al alcance de tu mano. Ese milagro que pareciera que no está al alcance de tus posibilidades. Bueno, hoy quiero decirte que en el tiempo Kairos de Dios ese milagro puede suceder. Que si estás quizás embuido en la noche más oscura, quizás Dios esté preparando todas las condiciones, ¿no? Para que puedas ver en el amanecer la respuesta a tus oraciones. Este es mi mensaje para el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que el tiempo Kairos de Dios se desate sobre tu vida y que ese milagro que estás esperando se pueda hacer realidad. Pero no te olvides de que debemos estar en el lugar indicado. Y Jerusalén es el lugar indicado. El lugar de la adoración, el lugar de la oración, ¿no? Y el lugar de donde podemos estar cara a cara con Dios y su Espíritu Santo puede ministrar nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Los dejo y nos estamos viendo mañana 19:30 con la prédica del pastor Sergio Mantovani. Que el Señor les bendiga.